voz de las trabajadoras y los trabajadores de las telecomunicaciones. Muy bien, volvemos a la radiográfica con Vamos al Frente, programa del Frente Telefónico en FUETRA, Sindicato de las Telecomunicaciones. 9 horas 16 minutos, 21 grados la temperatura en la capital federal y el conurbano de bonaerense este día sábado 9 de noviembre de 2024. Primera entrevista de esta mañana. Como lo anunciamos en la apertura, vamos a charlar con el compañero que es secretario general de la Corriente de Descamisados, que fue diputado nacional mandato cumplido. Actualmente es profesor universitario y director del Departamento de Sociales de la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo. Estamos hablando del compañero Marcelo Koenig. Marcelo, Ariel Velázquez y Pablo Suárez te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo les va? Muy bien, buen día, Marcelo. Buen día, Marcelo. Muchas gracias por la atención. Sabemos que estás en viaje a Rosario a presentar tu libro, ¿verdad? En realidad es una charla, no a presentar el libro, pero sí, estamos por partir, digamos. Atrasé la partida, sí, lo puedo atender tranquilo. Bueno, te agradecemos especialmente entonces, Marcelo. Comentanos, Marcelo, primero vamos a charlar un poquito de la situación de la Universidad de las Madres. Es un año muy agitado para la universidad. Contanos, digamos, cuál es la situación actual. Sabemos que hay un problema de financiamiento por parte del gobierno, de ahogo financiero de la universidad, todo lo que viven las universidades públicas en líneas generales, ¿no? Le cabe también a la de las madres, pero con particular saña por parte de este gobierno. Efectivamente, ¿no? Realmente un año terrible para la universidad pública en general, porque este tipo odia a la universidad pública, la desconoce, por eso también dice estupideces y barbaridades sobre lo que la universidad es y todo, pero además tiene una hazaña particular con esta universidad nacional, que es la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que se creó por una ley nacional, como todas las universidades, en octubre de el 2023, y pero que sin embargo es una universidad que tiene una historia, ¿no? Esa universidad tiene más de 20 años, se creó como universidad popular, la creó Eve de Bonafini como universidad popular, y después, en el año 2014, 2015, no recuerdo bien, fue, por ley del Congreso también, creada como instituto universitario. Y una vez, por eso tiene todo un recorrido, tiene estudiantes, tiene alumnos, tiene carrera, tiene profesores, tiene todo, y por eso es lo que pudo hacer es rápidamente normalizarse, ¿no? Digamos, una vez que se hizo Universidad Nacional, lo que hizo fue su asamblea, eligió sus autoridades, todo como corresponde. Pero este tipo desconoce eso y junto con las otras universidades a las que se creó en esa misma ley, mediante un decreto, no digo las anula, pero lo que dice es que no le va a dar ningún tipo de presupuesto y trata de dar marcha atrás con la creación. Cosa que constitucionalmente es una barbaridad. Pero además de eso, con la Universidad de las Madres lo que hace es algo peor. No solamente las desfinancia como al resto de las universidades, recordemos que las universidades se tienen que manejar con el presupuesto del 2023 dictado en el 2022, como si alguien pudiera vivir con el sueldo que ganaba en el 2022. Pero además en esta lo que hace es designa a un interventor y le pasa la plata al interventor. Y el interventor, que nunca asumió funciones en la universidad siguió dando clases pese a que ni los docentes cobrábamos ni medio peso, y seguimos dando clases, los estudiantes siguieron certificando y sus conocimientos y desarrollando la actividad académica sin cobrar nadie un solo peso,
y esto se agrava con que la plata se le da al interventor, que trata de hacer una especie de universidad paralela, pero fracasa también, porque ni logra convocar a la suficiente cantidad de docentes, ni logra convocar a los estudiantes mismos que se anoten en esa especie de universidad virtual paralela que él mismo crea. Así que estamos en esa pelea hoy. Ahí, Marcelo, hablando del interventor, hace unos días, no sé si ayer o anteayer, se dio un scratch. Estamos hablando de Eduardo Mauricio, quien fue nombrado interventor. ¿Esta persona pertenecía a la Casa de Estudio de las Madres hace un tiempo atrás, antes de la llegada de Milei al gobierno? Efectivamente, esto es así. Él además fue funcionario durante el gobierno de Scioli. Esto también para que nos lleve a la reflexión crítica de las personas que ponemos de funcionarios a veces de los gobiernos populares, ¿no? Este mismo tipo fue después parte de la gestión en la universidad, junto con en el momento que la universidad era conducida por un personaje también bastante oscuro que se llama Jacobo Grossman y por Elena Patzer. Ellos, mirá qué paradoja, este mismo tipo que cuestiona la normalización y la asamblea universitaria era el encargado de notificar que la asamblea universitaria se hizo, ¿no? Al ministerio, con lo cual es toda una paradoja que él acepte ser designado. Pero a mí me parece que esta jugada es una jugada de parte del gobierno de Milei para tratar de presentar el conflicto de la Universidad de las Madres como una especie de conflicto interno, ¿no? Es decir, y además este tipo tiene un discurso relacionado con eso, bueno, vamos a hacerlo entre todos, pero en realidad para mí ahí claramente se pasó un límite, ¿no? Porque cuando uno acepta ser designado por un gobierno ultraneoliberal como esto, evidentemente ya no podemos hablar de una disputa interna, sino que lo que estamos hablando es alguien que es funcionario, ha sido designado por este gobierno anarcocapitalista. Estamos hablando con Marcelo Koenig, que es el director del Departamento de Sociales de la UNMA, además dirigente de la corriente Descamisados, y como hablábamos en la apertura, una de las cuestiones que Marcelo desarrolla es todo un análisis también como militante, como escritor y como político de distintos momentos del peronismo. Hay dos libros, digamos, que es el peronismo y Combatiendo el Capital, una constitución para todos, la constitución del 49, y te traigo un poco para este presente del peronismo. Bueno, se ha normalizado el PJ, ha quedado Cristina Fernández como presidenta el otro día, fue finalmente designada, y al mismo tiempo, bueno, se ha vivido un momento interno bastante complejo con lo de Quintela. ¿Cómo estás viendo, digamos, la situación actual del peronismo y cuál debería ser el rol del peronismo como fuerza opositora de cara a este proceso que estamos viviendo con Javier Milei? Mira, lo primero que te voy a decir desde mi perspectiva es que los problemas que tiene el peronismo no se solucionan en el partido, ¿no? El peronismo es un movimiento y en ese sentido me parece que ese es el plano en donde hay que construir la solución. Porque el partido es el instrumento electoral del movimiento. Y ahí es el movimiento donde están los conflictos, que a veces no, los conflictos adentro del partido no necesariamente muestran los conflictos, las disputas de sentido en torno a la cuestión del movimiento. Después que a mí me parece, yo estoy muy incómodo con esta situación, que haya una dirigencia política que está más preocupada por la interna y por dirimir cuestiones de poder y para decirlo en términos más mundanos, pelearse por la lapicera en el momento que el pueblo argentino y en particular los trabajadores están sufriendo los embates de este gobierno que vino a destruir todo. Si para mí hay una forma fácil de definir al peronismo, es que es todo lo contrario de lo que son estos tipos. Y por lo tanto me parece que si nosotros estamos
mirándonos el ombligo y dando disputa de poder en este momento, que vuelvo a decir, yo vengo de la política, a mí no me asustan las disputas de poder, no, pero me parece que uno tiene que encontrar los tiempos para hacer cada cosa, y me parece que hoy lo que debiera hacer el peronismo para volver a enamorar, como se decía en los años 80, es sintonizar con las aspiraciones, los sueños, las ganas de nuestro pueblo, es escuchar, no digo hacer una autocrítica, pero sí pensar por qué este gobierno llegó a donde llegó, siendo la antítesis de lo que el peronismo piensa, y reconstruir en niveles de organización esa sensibilidad social y popular que siempre lo ha caracterizado. Ahí, Marcelo, vos como gran estudioso, gran analista del peronismo, de su historia, sus raíces, y también como gran analista de la realidad, y siendo este un programa básicamente sindical, ¿qué papel le asignás a lo que fuera aquella gloriosa columna vertebral del movimiento, ¿no? El movimiento obrero organizado? Mirá, yo creo que el peronismo no puede ser entendido sin el movimiento obrero. Pero ahí hay dos cosas que también hay que decirlo, ¿no? La sociedad actual no es la sociedad homogénea del pleno empleo no en la Argentina, sino en el mundo, de mediados del siglo XX. Y un ejemplo claro de esto, para mí, que nos hace tener que pensar la cuestión del trabajo en estos tiempos, es el IFE que se dio en la presidencia de Alberto Fernández, el ingreso familiar de emergencia, cuyo requisito era no tener ni siquiera una hora en blanco, y se anotaron 12 millones de personas y lo obtuvieron alrededor entre 9 y 10 millones. Entendiendo que la población económicamente activa es de 20 millones y la mitad de los argentinos no tiene ni siquiera una hora de empleo con derechos. Entonces, evidentemente, la posición de esa clase trabajadora ha variado, y por eso es, y esto me parece, lo sintonizo con la pregunta anterior que vos hacías, o por lo menos con mi respuesta a esa pregunta. En vez de discutir cómo es la cuestión del trabajo, el cómo, quién y para quién se va a producir en la Argentina para poder construir una Argentina con pleno empleo, con derechos, estamos discutiendo otras cosas, ¿no? Me parece que lo que ha perdido la política en estos últimos años, y el peronismo también en particular, es sustancialidad, es un debate de ideas más profundo, es discutir el proyecto de país, y terminamos discutiendo que fulano, que mengano, que le dijo, que lo llamó, que viste, y entonces la política se bastardea. ¿Sí? Yo creo que también en el movimiento obrero tiene que haber un proceso de comprensión de cuál es su rol en esta etapa, y al mismo tiempo yo creo que es indispensable. Te voy a decir una cosa que le he escuchado al gringo Michetti, que para mí es uno de los sindicalistas más lúcidos, que es que la mejor tradición del movimiento obrero no es cuando solamente discute condiciones de trabajo y salarios, sino cuando discute el proyecto de país. Estamos totalmente de acuerdo, Marcelo. Te agradecemos la deferencia primero por haberte quedado a charlar con nosotros. Te deseamos que tengas un muy buen viaje en la charla que vas a dar en Rosario. Y bueno, te dejamos comprometido para charlar de la Constitución del 49, que me parece que es un debate muy necesario, revisitar aquella Constitución, pero además discutir qué Constitución y de alguna manera esto que vos decías, ¿no? Qué proyecto de país, qué programas, qué ideas necesitamos discutir para un futuro y para volver en algún futuro, ya no por la consigna solamente de volver, sino por efectivamente hacer un gobierno con todos y para todos. Te agradecemos el contacto, Marcelo, un abrazo muy grande. Un abrazo para ustedes y para toda la sentada de la querida Radiográfica. Gracias. Ahí pasaba Marcelo Koenig, diputado nacional, mandato cumplido, secretario general de la Corriente Descamisados. Muy interesante la charla con él, es uno de los compañeros con los cuales da el gusto
poder charlar y poder llevar adelante estas reflexiones sobre, bueno, qué necesitamos, digamos, para adelante, ¿no? Y salir de me parece interesante esto que decía, salir de esta cuestión del le dijo, me dijo, le dije, y ir a la profundidad de las cosas, ¿no? Pero claro, él tiene que ver con el desapego a lo que está pasando en la realidad, en las bases, ¿no? Sí. Eso es lo que aleja la política. Si nosotros nos hacemos cargo que Milei llegó parado en una verdad, que es una casta política, porque después uno ya sabía lo que iba a hacer, no ya sabía que él iba a formar parte, que formó, pero había un grupo muy grande de políticos profesionales que viven de esto hace 40 años, y nosotros no podemos estar ajeno a eso, ¿no? Y me parece que se está repitiendo, lamentablemente, esa lógica de político profesional, de cada uno cuidar su quinta, de estar desapegado a la realidad de los millones de argentinos que no están pasando bien. Entonces Marcelo lo que dice que está bien, hay una discusión política tan bastardeada, tan baja, que tiene más que ver con programas de chusmerío que de política de alta calidad. De ir al fondo de las cuestiones, y de tener una propuesta que realmente refleje lo que está pasando abajo, ¿no? Y también señaló algo Marcelo recién, que es algo que es un imposible, que es la autocrítica. Sí. Él ya lo deja de lado porque es imposible que haya autocrítica a esta altura. Lo que sí te puede llegar a ver es humildad para escuchar al de abajo. Eso tampoco lo hay, pero podría llegar a verlo. Totalmente. Bueno, apelemos a que esto en algún momento cambie, pero me parece que va a cambiar en la medida que también nos movilicemos, que estemos en las calles y que podamos encontrar, digamos, denominadores comunes con las necesidades de los compañeros y las compañeras, y reflejar, ser expresivos, digamos, de eso, y no ser representativos solamente, sino buscar una expresividad, digamos, en la política. Me parece que es clave. Así que bueno, le agradecemos, le mandamos un saludo a Marcelo, que seguramente después le vamos a pasar esta nota, y bueno, lo vamos a convocar para hablar del tema Constitución, que realmente es muy apasionante. Siendo 9:33, vamos a la tanda, y después de la tanda seguimos con más Vamos al Frente.